Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Hola, muy bienvenidos al resumen parlamentario. Nos encontramos en vivo desde el recinto de la Cámara Alta. Hola Mariano, muy buenos días. Hola Florencia, buenos días. Tenemos un programa muy especial para compartir con ustedes, no solamente con todo el trabajo que se llevó adelante la semana pasada en la Cámara de Senadores, sino que también vamos a estar siguiendo en vivo la sesión que se va a empezar a desarrollar en minutos en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece si antes vemos un informe especial de lo que fue la deuda desde el 2001 en nuestro país hasta el momento de la votación en la sesión aquí de la Cámara Alta, que fue la semana pasada, en donde se aprobó con 54 votos a favor y 16 en contra? En el 2001, Argentina atravesó una de las mayores crisis económicas de su historia. En ese contexto, su deuda externa ascendía a 144.000 millones de dólares. Ese año, el país entró en suspensión de pagos de su deuda, es decir, en default. En 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se realizó la primera operación de canje de la deuda, logrando una adhesión de más del 76% de los bonistas. El resto mantuvo sus reclamos. También ese año, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.017, conocida como Ley Cerrojo, que prohibió futuras negociaciones con aquellos acreedores que no se hayan adherido al canje. En el 2010 se lanzó un nuevo canje, se redujeron los montos de deuda y se difirieron los pagos. Entre el canje del 2005 y del 2010 se arregló con el 93% de los tenedores de bonos. Parte del restante 7%, conocidos como holdouts, recurrió a la justicia estadounidense para cobrar el 100% de esos bonos, sobre los que no aceptó quitas y promovió diferentes embargos al país. Ellos son los denominados fondos buitre. Respondiendo a esos reclamos, en 2012, el juez neoyorquino Tomás Griesa ratificó que la Argentina debía pagar el 100% de la deuda que mantenía con esos bonistas, 1.330 millones de dólares en un solo pago y en efectivo. Se consideró que el país cometió una discriminación con los holdouts que decidieron voluntariamente no participar de los 2 canjes de deuda anteriores. En 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.984 de pago soberano, por la que se removió al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y se designó en reemplazo a Nación Fideicomisos Sociedad Anónima. Gracias a esa ley, los acreedores podían elegir de forma voluntaria cobrar en Argentina o en Francia, bajo la legislación de esos 2 países. Esta ley permitió seguir pagando a los bonistas que sí habían aceptado los canjes anteriores. Sin embargo, el cambio de jurisdicción no fue aceptado por los tenedores de deuda. Uno de los aspectos más conflictivos de este litigio fue la denominada cláusula Ruffo. Se trata de un artículo que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, por la cual se prohibía pagarles más a los holdouts. La cláusula tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Por lo tanto, si se negociaba con los fondos buitre antes de esa fecha y se les ofrecía un monto mayor que a los bonistas reestructurados, estos últimos podían demandar y exigir un pago igualitario. Los especialistas coincidieron en que, finalizada la vigencia de la cláusula Ruffo, Argentina tendría más herramientas para negociar. Con la asunción del gobierno del presidente Mauricio Macri, los negociadores avanzaron en acuerdos con 21 fondos, es decir, con aproximadamente la mitad de los tenedores en default. Sin embargo, para poder cerrarlos,
el Poder Ejecutivo necesita derogar 2 leyes y obtener la ratificación del Congreso de dichos acuerdos y de la emisión de deuda pública a los fines de obtener efectivo para el pago a los bonistas. En ese marco, el Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley de normalización de deuda y de acceso al crédito público, que busca terminar con un conflicto que ya estima en 20.000 millones de dólares. El proyecto propone, entre otras cosas, la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, que establecen la prohibición de mejores ofertas a los bonistas que no ingresaron a los canjes y autoriza al país a emitir bonos del Tesoro para cumplir con los pagos. Además, estipula que solo se cancelarán las deudas cuando haya un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Un punto importante es que establece un tope al endeudamiento. Se instaura un monto máximo de 12.500 millones de dólares y se explicita que, si una vez realizados los pagos sobraran dólares, esos fondos se imputarán a la función Servicios de Deuda del Presupuesto General de la Nación. También obliga a los tenedores que entren en estos acuerdos a renunciar a la realización de futuras acciones legales contra Argentina y obliga a que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país de nuevas demandas. Según el proyecto, a partir que la Cámara de Apelaciones neoyorquina levante las cautelares, se devolverá al Bank of New York Mellon su condición de agente fiduciario. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados por 165 votos a favor. Finalmente, tras su paso por el Senado, se convirtió en ley por 54 votos a favor y 16 en contra. Algunas particularidades de la votación y del proceso que vivió este proyecto en el Senado. Llegó de la Cámara de Diputados un jueves, se comenzó a tratar ese mismo jueves en un plenario de comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda. Se trató durante 5 jornadas en más de 35 horas de debate. Se van a emitir bonos por 12.500 millones de dólares de deuda, pero había un plazo que era el 14 de abril, pero hay un problema. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tiene una audiencia el 13 de abril con nuestro país y con los fondos buitres. Nuestro país no puede emitir esa cantidad de bonos en un día, así que el apresuramiento que hubo en el Congreso ahora va a ser dilatado porque la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York citó para el 13 de abril, entonces nuestro país no va a poder emitir esa cantidad de bonos. Otra particularidad, fueron 54 votos a 16, el proyecto fue votado sin modificaciones con el proyecto que venía en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el tema de deuda se va a seguir trabajando en el Senado de la Nación, porque el Senado no pudo hacer modificaciones, y en el día de hoy se va a volver a reunir el plenario de Comisiones de Economía y de Presupuesto para analizar la propuesta de Adolfo Rodríguez Sá y de Miguel Ángel Pichetto, que manda de nuevo al Congreso atribuciones que había delegado al Poder Ejecutivo Nacional. Ya vamos a estar hablando de eso. Y otra de las particularidades es que el miembro informante por la Unión Cívica Radical y por Cambiemos fue alguien que estuvo en el Congreso de la Nación, que presidió el Senado y presidió muchísimas sesiones como presidente de la Honorable Cámara de Senadores. Estoy hablando de Julio Cobos, quien por primera vez lo vamos a ver como miembro informante. Como ustedes verán, este ha sido un largo proceso, complicado, maniatado, de mucha litigiosidad, pero que bueno, seguramente en la cabeza de cada uno de nosotros dirán, bueno, estamos actuando bien, se podría haber logrado un mejor acuerdo. La verdad que la respuesta puede ser tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que tenemos una sentencia y es muy difícil acordar bajo una sentencia. Una sentencia ya en todas las instancias y a la cual el gobierno argentino se admitió en caso de litigio que lo definiera la Corte de Nueva York. También lo cierto es que tenemos que evaluar cuáles son los costos a lo mejor de no acordar. Y yo creo que el mayor problema que tenemos es que este default técnico de los que no han cobrado, los que no están cobrando, se transforma en default. Si se ejecutan algunas de las cláusulas, que mejor ni nombrarlas, pero que pueden habilitarse en el caso que esto se prolongue. Y debo recordar que ya llevamos más de un año y medio en este sentido. Es injusto, no nos gusta,
pero esto es la sentencia. Y lo cierto es que hoy, para endeudarse, Argentina está pagando inclusive una tasa mayor a lo que equivale al monto que nosotros hemos acordado. Esto puede constituir un punto de inflexión de nuestra economía. A partir de ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo entre nación y provincia, recuperando variables macroeconómicas que supimos tener y que hemos perdido, superávit fiscal, reserva del Banco Central, volver a la inflación de un dígito, que hoy es el impuesto más regresivo que paga nuestra ciudadanía, pero necesitamos recuperar la posibilidad de acceso a un crédito internacional. Por todo lo expuesto, señora Presidenta, habiendo escuchado también el reclamo de los gobernadores, que no solo quieren combatir el déficit en sus provincias, sino también brindar obras de infraestructura, sean logística o de infraestructura social básica, que pido a mis pares que aprovechen esta oportunidad de acompañar favorablemente este proyecto de ley que hoy estamos tratando. Nosotros que estuvimos cubriendo toda la sesión podemos contar que no hubo festejos ni en el recinto y tampoco hubo festejos en el salón contiguo al recinto, que es el Salón Eva Perón, como había sucedido también en el plenario de comisiones cuando se logró el dictamen. En el plenario de comisiones se logró un dictamen de mayoría y un dictamen en minoría. Y ahora vamos a escuchar la palabra de alguien que viene participando mucho este año en el Congreso de la Nación, la senadora María Esther Lavado. Así es, que ella presentó el dictamen en minoría que modificaba el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Escuchemos entonces la intervención de la senadora María Esther Lavado. Defendemos esta reestructuración, la del 2005 y la del 2010. Y no estamos de acuerdo con este sistema de reestructuración porque entendemos que no es el mejor acuerdo para la Argentina. Por esta toma de deuda para pagar deudores, por estos anexos que vienen incluidos que no son justos ni equitativos entre sí. Creo que es una de las cosas que dijeron la mayoría de los expositores cuando se le preguntó, y uno de los procuradores fue tajante cuando una senadora le preguntó: ¿es posible que esto genere nuevo juicio? Y el ex procurador dijo: seguro. Esas fueron sus palabras: seguro. Y todos los economistas, abogados, nadie pudo garantizar que la Argentina no va a tener nuevos juicios. Y eso realmente tiene que ser preocupante para todos nosotros. ¿Por qué derogar la ley Cerrojo y la ley de pago soberano? ¿Por qué no suspender su aplicación para estas negociaciones que están acotadas a la sentencia del juez Griesa? ¿Por qué reconocemos honorarios y sentencias que no son ejecutables? ¿No hay aquí un perjuicio para el país? Pregunto. ¿Por qué pagamos honorarios y gastos a estas sentencias? Para esto no se necesita ser abogado para entender esto, ¿Por qué ratificar acuerdos preliminares, vuelvo a reiterar, donde las cifras a cancelar no están claramente identificadas? No estamos de acuerdo en la forma, sabemos que tenemos que arreglar, que hay que salir de esta situación, pero este no es el mejor acuerdo para el país. Espero que en el transcurso del día los compañeros reflexionen respecto a cómo, y más allá de las situaciones agobiantes que tienen sus provincias, resuelvan por el bien del país. Así que adelanto mi voto no positivo a este proyecto. Ahora escuchemos la intervención del senador por la provincia de Salta, Rodolfo Urtubey. Él apoyó el acuerdo, fue el primero del Frente para la Victoria en tener la palabra. Yo vengo hoy a expresar una decisión política con mi voto y tengo mis razones políticas. Y las razones políticas, a mi modo humilde de ver, son similares, en otro contexto histórico, por supuesto, como bien señalaba mi compañera Lavado, son similares a las razones políticas que tuvimos en el año 2005, que tuvimos en el año 2010, que tuvimos cuando pagamos al Club de París, que tuvimos cuando pagamos al Fondo Monetario Internacional, y aclaro que reivindico todos y cada una de esas actitudes de desendeudamiento de la República Argentina.
Y esas razones políticas tienen que ver básicamente con devolver a la Argentina su plena capacidad, superar esta situación de minusvalía que implica un default. Es una restricción a la soberanía y toda lucha para que la Argentina tenga plenitud de facultades y absoluta recuperación de su soberanía, creo que es la razón política fundamental. La litigiosidad se ha acotado muchísimo. Puede haber litigiosidad, pero no hay éxito, digamos, de triunfo. Y segundo, puede haber pleito, pero no habrá medidas cautelares que indisponen a la Argentina al cumplimiento de sus obligaciones. Pleito tendremos siempre, y recuerdo que la Argentina tiene muchos pleitos. El Estado argentino tiene pleitos adentro, tiene pleitos afuera, tiene pleitos de todo tipo, pero no queremos pleitos que provoquen medidas cautelares que le impidan funcionar a la Argentina. Estos son los pleitos que no queremos. La cláusula de acción colectiva, señores, es la concreción de los principios de Naciones Unidas, puestos en un bono. Esto es. Como no quedó bastante claro, o como esos principios eran inmanentes y surgen, son bastante de sentido común, pero que no estaban escritos en ningún lado, bueno, se pusieron en un bono. O sea, la cláusula de acción colectiva es lo que dicen los principios de Naciones Unidas puestos en un cartular, puestos en un bono. Y me parece, finalmente, que se sustituye una deuda por otra, porque no es que estamos endeudándonos sobre la base de no tener ninguna deuda. Había una deuda existente, litigiosa, reconocida por una sentencia firme, hasta con la Corte Suprema que decidió no tomar el tema, es decir, absolutamente firme, que es una deuda. Y es una deuda que nos genera a nosotros una medida cautelar que nos coloca en default, es una deuda que no nos deja ir a los mercados internacionales, es una deuda, en definitiva, que la estamos cambiando por otra deuda, que la manejamos nosotros, cuyos pagos manejamos nosotros, habiendo aventado absolutamente todos los riesgos de que nos vuelva a pasar lo mismo. Seguimos repasando todo lo que tiene que ver con la sesión histórica que se desarrolló el miércoles y el jueves pasado en el Senado de la Nación. Les recordamos que fueron más de 14 horas de debate y cerca de las 21:35 se dio algo muy particular, ya que la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación, se hizo cargo de la presidencia, ya que Mauricio Macri tuvo que viajar a Washington a la reunión internacional de energía nuclear. Entonces Gabriela Michetti tuvo que abandonar la presidencia de la sesión, estuvo presidiendo la misma el presidente provisional Federico Pinedo. Y hablando de Cambiemos y nombrando a gente de Cambiemos, vamos a escuchar lo que decía la jefa de bloque del PRO, Laura Rodríguez Machado, quien durante todo el trabajo de las comisiones y también durante la sesión remarcó que este preacuerdo con los fondos buitres y la sanción de esta ley es muy importante para las provincias. Y creo que es la obligación como federales de poner a las provincias a la misma altura de la nación, toda vez que las provincias preexistieron y la nación en definitiva la creamos nosotros, para que sea un instrumento pacificador y sea un instrumento de ayuda para el crecimiento de las provincias. Pero ¿qué ha pasado estos 14 años en pleno default? Las provincias no pudieron tomar crédito a baja tasa y a largo plazo. ¿Y eso qué significa? Que durante 14 años las provincias no pudieron hacer las obras de infraestructura ni tomar financiamiento para aquellas obras que necesitaron y nos hace independientes. Probablemente algunas provincias recibieron la ayuda del gobierno federal. Claro que sí, yo lo sé a eso. Pero también sé que las provincias somos autónomas y que necesitamos de la nación, pero también sabemos recaudar nuestros propios recursos. Y con nuestros propios recursos tenemos que tener también la soberanía que nos da la Constitución de poder acceder al mercado de crédito internacional. Ahora, la provincia no lo pudo hacer, pero sí lo pudo hacer la nación mientras estuvo en default. Entonces, durante todos estos años, la nación sí se sigue endeudando. Entonces, acá es un momento decisivo para que nuestras provincias puedan retomar esa senda perdida y nuestra gente del interior pueda también, además de las tonadas, tener la misma calidad de vida que se merecen aquellos que viven más lejos de la capital y que por su geografía no pudieron nunca acceder a beneficios que otros sí. Pero quiero terminar, y lo voy a citar y con el permiso de todos, al presidente
bloque del Frente para la Victoria, al senador Pichetto, las palabras que dijo en su discurso el 3 de febrero del 2005, donde él le agradeció a la oposición de tratar en ese momento el tema del endeudamiento con tanta altura y permitir que a través de ello se pueda sacar ese voto favorable. Ahora me toca a mí agradecer a la oposición, porque en definitiva los roles nos los cambia el voto de la gente, pero hay una sola cosa que el voto de la gente no va a cambiar, que es la decisión, que en esta Casa del Senado sea el consenso en la manera de aprobar las leyes. Y ojalá que adelantando este voto positivo, también el resto de los senadores entienda que esa es la función que el pueblo nos dio, el gran consenso para aprobar las leyes que mejoran la calidad de vida de los argentinos. Siguió en el uso de la palabra el senador Adolfo Rodríguez Sá, quien estuvo de acuerdo en general con el proyecto, pero propuso el nunca más del endeudamiento. Le pregunté también al ministro Pardgay que si él consideraba, como ya lo había expresado en 3 oportunidades en la reunión de la comisión, que si el endeudamiento él lo consideraba que era para enjuagar el déficit. Y él dijo que sí. Lo dijo 3 veces acá, tengo la versión taquigráfica, y una vez en la Cámara de Diputados, también con el mismo motivo. Entonces, el concepto del ministro, al que le dan todos los superpoderes habidos y por haber en esta ley, tiene el concepto que tenemos que endeudarnos para enjuagar déficit. Y creo que fue el senador Aguilar el que apuntó que no era suficiente ligarlo con la infraestructura, sino que había que ligarlo con un concepto un poco más amplio, con la infraestructura para el desarrollo. Tenemos que ligarlo con el crecimiento del país. Entonces el endeudamiento nos puede conducir al éxito, pero el endeudamiento por el endeudamiento mismo es un negocio de una pequeña cantidad de privilegiados, los mismos privilegiados que van a cobrar los honorarios que nosotros graciosamente hemos aceptado en este acuerdo. Yo soy peronista y para mí hasta ahora, en los conceptos doctrinarios, los únicos privilegiados son los niños. No quiero que los únicos privilegiados sean los buitres. Defendamos el patrimonio nacional. Entonces, si esto tenemos que hacerlo, muy bien, yo estoy dispuesto y voy a levantar la mano y voy a votar positivamente. Y me voy a hacer cargo ante la historia de lo que estamos haciendo. Pero yo propongo el nunca más del endeudamiento irresponsable. No es lo que nos ha propuesto el presidente Macri. Yo no lo he escuchado al presidente Macri que hable de endeudarse para pagar déficit. Pero yo le planteo, hagamos las cosas seriamente. Si nosotros estamos de acuerdo con que tenemos que hacer el nunca más del endeudamiento, dictemos una ley que establezca lo que voy a proponer en particular en el artículo 7, que establezca que para endeudarse el Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados, todo, que comprenda YPF también, tengan que tener una ley especial que los autorice. Acaba de comenzar la sesión especial en la Cámara de Diputados. Les tenemos que decir que se van a tratar temas que tienen que ver con designaciones en la Auditoría General de la Nación y también el tratamiento de los DNU que fueron tratados y que lograron dictamen de mayoría, los 11 que se van a tratar por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, comisión que está presidida por el formoseño Luis Nadienov. Volvemos a la sesión y también a otra particularidad. Después de 13 años, y esto es algo muy importante, Miguel Ángel Pichetto no cerró el debate en la Cámara de Senadores porque no representa al oficialismo. Sí hay mayoría en el Frente para la Victoria y también otra particularidad. Cuando él empezó su alocución, dijo que hablaba por parte del bloque, ya que hay horizontalidad en el bloque del Frente para la Victoria y algunos senadores votaron a favor,
otros senadores votaron en contra. De esto ya se venía hablando desde noviembre del año pasado, después de las elecciones presidenciales, y fue algo que ya fue pasando en distintas comisiones en el Senado. Si pensamos en la comisión de DNU, hubo parte del Frente para la Victoria que votó a favor del dictamen de mayoría y parte que votó en contra. Igual sucedió con los pliegos de los embajadores y esta vez en la sesión volvió a ocurrir. Vamos a escuchar entonces ahora el resumen de Miguel Ángel Pichetto. Estamos frente a una sentencia, esta no es una reestructuración. Y la sentencia tiene carácter coactivo y tiene una herramienta letal, que es el tema del sistema par y paso instalado por el juez Griesa. Si usted me pregunta, ¿qué es mejor, arreglar o no arreglar? ¿Cuál es el riesgo más importante que tiene de aumento de la litigiosidad en la Argentina? Yo le digo que si no se arregla, la litigiosidad va a aumentarse de una manera exponencial, con alto riesgo para el país. El problema no es solamente pagarle a estos bonistas malos, malísimos, a esta justicia americana injusta. Hagamos el discurso. Si quieren ponerle simbología, póngansela. La realidad es que nosotros tenemos que recuperar la capacidad de pago para pagarle a los reestructurados, que saben qué están esperando. Y están esperando para ver qué hace este Congreso esta noche. Están esperando porque hace 2 trimestres del 2014 que no cobran, desde el 30 de junio del 2014 que no cobran, gente que venía cobrando, y no es que no tuvo voluntad la Argentina, pero la presidenta cuando se fue y nos despidió en Olivos, nos dijo, hay que tratar de ayudar al gobierno, no hay que bloquear. Ahora viene un debate mucho más horizontal, y bueno, yo he recuperado la capacidad de pensar y reflexionar y de decir lo que realmente pienso. Ya no estoy atado por las obligaciones que me determinaba ser gobierno y ser oficialismo. De que el resultado de esta noche le permite a la Argentina la posibilidad de resolver esta cuestión compleja, dramática, y de tratar de reordenar el proceso de la deuda reestructurada para que no se caiga. Yo creo que el riesgo de que se caiga o que se acelere es mucho mayor si no se acuerda. Esta es mi posición, la he sostenido durante todo el debate. Quiero hacer una última reflexión. Pídanle la renuncia al Procurador del Tesoro. Pídansela, ¿sabe por qué? Porque el gobierno también necesita de gente valiente. Hay que dar la cara por el gobierno. Este informe que hizo el Procurador es lamentable. Es importante que el Congreso debata y discuta. Me parece que esto es un tema trascendente y yo estoy de acuerdo con el senador Rodríguez Sá. Y yo la verdad, mi bloque votó y dictaminó el proyecto de ley. Nos faltaron algunas firmas, lamentablemente, si no la hubiéramos estado tratando hoy. Porque a mí me interesa también que el futuro no sea el futuro del endeudamiento indiscriminado, del endeudamiento sin fin para cubrir déficit fiscal o para gasto corriente. Yo voto con convicciones y creo que este es el mejor camino para la Argentina. Muchas gracias. Quien cerró la sesión fue el senador chaqueño Ángel Rosas y pasada la 1 de la mañana se llevó a cabo la votación que recordemos que se aprobó con 54 votos a favor y 16 en contra. La Unión Cívica Radical acompañó tanto la reestructuración del 2005 como la reestructuración del 2010. Por eso alguien dijo hoy que votando en contra iba a votar tranquila con su conciencia y le podía decir mañana a sus hijos que no ha traicionado su coherencia política. Pues yo quiero decir esta noche exactamente lo mismo, que votando a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional tampoco estoy traicionando mi coherencia política, porque esta ha sido la idea central desde el 2005 de la Unión Cívica Radical, más allá de haber sido fuertes opositores al kirchnerismo. Cuando se trató de temas centrales, nosotros hemos acompañado esas decisiones. Puedo coincidir con muchos senadores que han dicho acá que los buitres son personajes nefastos del mundo financiero internacional. Lo son para mí. Puedo coincidir que la sentencia de Grecia, la inicial,
ha sido absolutamente a contrapelo de los intereses de nuestra nación, injustamente, y creo que tienen razón. Pero lo cierto es que tenemos agotadas todas las instancias judiciales y no tenemos varias opciones, tenemos una sola opción, que es arreglar o arreglar. En lo que podemos tener diferencias, y las acepto, es en cuanto a la sintonía fina. A mí no me asusta tomar deuda, señor presidente. No creo que sea un pecado, me parece que es una visión muy sesgada de la realidad. No hay país en el mundo desarrollado y no hay empresarios exitosos en el mundo que no tomen dinero a largo plazo con bajos intereses para hacer obras de infraestructura. El tema de fondo en la Argentina o en las provincias, en todo caso a debatir será el destino final del endeudamiento. ¿Para qué tomamos ese financiamiento internacional? Si lo tomamos para gastos corrientes, si lo tomamos para pagar sueldos, por supuesto que no es un buen endeudamiento. Necesitamos valor agregado en origen, señor presidente. Y para esto es importante que si mañana el gobierno nacional o los gobiernos de las provincias a las que pertenecemos tienen que tomar créditos para estas circunstancias, yo por lo menos en mi provincia del Chaco voy a acompañar para estas cosas al señor gobernador, que es del Partido Peronista. Lo voy a acompañar por convicción, porque creo que es la mejor inversión que puede hacer un gobernante por su pueblo. Voy a poner en consideración en general el orden del día 11, dictamen de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, sobre un proyecto de ley venido en revisión por el que se ratifican los acuerdos de cancelación de deuda con tenedores de títulos públicos elegibles. Se vota. Resulta afirmativo 54 votos, afirmativo 16 negativos. Momento de hacer una breve pausa en resumen parlamentario, pero antes vamos a ver cómo quedaron constituidas algunas de las comisiones de la Cámara Alta, como por ejemplo la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien la va a presidir el senador Marcelo Fuentes. Marcelo Fuentes, que fue ratificado por quinto año en la conducción de esta comisión. Quien también fue ratificado es Roberto Basualdo en la Comisión de Economías Regionales y la fueguina Miriam Bochajian en la Comisión de Población y Desarrollo. El senador neuquino Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, quedó al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero tanto el lugar de vicepresidente como el de secretario serán consensuados en una próxima reunión. Sobre todo un seguimiento de una realidad que nos preocupa a todos y donde los temas de alcance constitucional van a tener importancia, sobre todo en el nuevo rol que tenemos que asumir como opositores constructivos, pero sobre todo una vigilancia estricta del cumplimiento de aquellas normas constitucionales que afectan e inciden directamente en la vida de los argentinos. También se reunió la Comisión de Población y Desarrollo Humano, cuya presidencia quedó en manos de la fueguina Miriam Bochajian. La senadora Norma Durango se alzó con la vicepresidencia, mientras que la secretaría de la comisión recayó en manos de la senadora Magdalena Odarda. Que es un honor, como senadora por Tierra del Fuego, tener una comisión que tiene aspectos tan importantes en cuanto a lo social. La verdad que nosotros, si hablamos de otras comisiones, se hablan de números, se hablan de presupuestos, que son totalmente importantes, pero cuando hablamos de la Comisión de Desarrollo y Población Humano, estamos hablando de personas, estamos hablando de necesidades. Y el hecho de presidir esta comisión, que tiene tantos aspectos en cuanto a la contención familiar, la contención y la formación de niños, adolescentes, cuestiones
cuestiones de género, de la mujer, cuestiones de equidad, como es el área de tercera edad, donde hay tantas falencias y tantas preocupaciones que podemos ir trabajando a través de buenos proyectos que promulguen cuestiones que solucionen realmente el tema del PAMI, cuestiones que dignifiquen a nuestros abuelos y como otras tantas cosas con temas de discapacidad. Es algo que nos genera mucha responsabilidad y compromiso, pero es muy lindo y estoy muy comprometida para este cargo. En tanto, la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ratificó la decisión de designar como presidente al senador por la provincia de San Juan, Roberto Basualdo. Los objetivos, como el año pasado, tratar de tratar todos los temas que tenemos nosotros, darle agilidad a los temas del Congreso y aparte también invitar a diferentes autoridades nacionales para que vengan a explicar planes, también hacer en conjunta con otras comisiones, invitar a diferentes ONG, por ejemplo, invitar a ministros, a secretarios que vengan a explicar muchos planes que hay en la nación, que las ONG, que las diferentes agrupaciones a veces no la conocen. Entonces, trabajar en conjunto con ellos. Hemos invitado también el año pasado agregados comerciales y embajadores para que vengan a explicar qué hacen con sus pymes, con sus economías regionales, qué nos sirve a nosotros, para que nos cuenten la experiencia positiva y negativa que tuvieron en sus países. Entonces, bueno, vamos a trabajar el cronograma de trabajo que hemos hecho con todos los integrantes de la comisión y seguramente van a ir saliendo iniciativas de varios senadores y la iremos cumpliendo. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El escudo lleva desde el año 1649 una paloma blanca con sus alas abiertas, radiantes de rayos solares, en la parte superior del escudo, que significa el Espíritu Santo, bajo cuya advocación fue colocada la ciudad. Las aguas del río, en estado de suave oleaje o rizadas, representan las aguas del Río de la Plata. Un poco más abajo de la línea del eje menor del óvalo hay 2 naves, una carabela y un bergantín del siglo XVI, ambos con banderas españolas y vistos por el costado de babor hacia la izquierda. El primero significa la primera fundación por don Pedro de Mendoza y el segundo la fundación de Juan de Garay. Sobre esta última interpretación no existe total coincidencia en los estudios que se han efectuado. Mi nombre es Laura Rodríguez Machado, represento a la provincia de Córdoba y esperamos que durante este periodo sea realmente la posibilidad de hacer un país federal, un país donde se respete al interior y un país con mejores condiciones de vida y sobre todo una eliminación absoluta de la pobreza para todos los argentinos. Y también que mi provincia recupere su dignidad al ser tratado por el gobierno nacional de otra manera. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia del Chaco. Los laureles, emblema de victoria y de gloria. El sol meridiano que asoma es de 23 rayos, uno flamígero y otro recto alternadamente. El moño cinta que ata a los laureles es el distintivo histórico de los revolucionarios de 1810. Todo ello en forma de augusto marco incluye como atributos históricos esencialmente chaqueños la palmera y el arado.
motivo tan sugestivo que impresionará al entonces gobernador del Chaco, general Antonio Donovan, dando origen a nuestro primer símbolo territoriano que ha permanecido en los sellos distintivos, medallas y escudos utilizados en el entonces territorio nacional del Chaco desde el año 1889. Mi nombre es Pamela Verazay, vengo en representación de la provincia de Mendoza. Mi desafío para esta nueva etapa que se viene para la Argentina es volver a posicionar a Mendoza como provincia líder en su economía nacional y volver a recuperar los valores para el pueblo mendocino. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Segundo bloque, en resumen parlamentario, seguimos aquí en vivo en el recinto de la Cámara Alta y como le habíamos dicho en un principio, la Cámara de Diputados está sesionando en este momento, así que tomemos contacto con ellos. El presidente de la Nación. Ahí estamos viendo cómo se está desarrollando el debate en la Cámara de Diputados, donde el día de hoy se van a tratar los reemplazos de directores, de integrantes de la Auditoría General de la Nación y el DNU. Se van a tratar varios DNU, 11 en total, entre ellos el que elimina la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y crea el ENACOM. La sesión comenzó poco antes del mediodía y es la segunda ordinaria del año luego del maratónico debate por el acuerdo con los holdouts que el Senado convirtió en ley la semana pasada. El tema principal del debate será la designación de 3 nuevos auditores en reemplazo del exsecretario de Justicia Julián Álvarez, del ex titular del Banco Nación Juan Ignacio Forlón y del radical Horacio Pernacetti. La intención del oficialismo es dejar sin efecto estos nombramientos y designar a los 3 nuevos representantes que le corresponden a la Cámara Baja, de los cuales uno irá para la Unión Cívica Radical, otro para el Frente para la Victoria y el tercero y último fue cedido al Frente Renovador. Por el radicalismo, el elegido sería el economista Jesús Rodríguez, quien se desempeñó como diputado nacional durante varios años y tuvo un paso breve como ministro de Economía de Raúl Alfonsín. El Frente para la Victoria, en tanto, nombraría al ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, mientras que el Frente Renovador colocaría a Gabriel Miura Estrada, un abogado de confianza de Sergio Massa. La Cámara de Diputados también debate 11 DNU que tienen dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que con la sola aprobación este miércoles quedarán ratificados. Volvemos acá a la Cámara de Senadores, ya vamos a volver a tomar contacto con el recinto donde, como les anticipábamos, se debaten cosas muy importantes como 3 integrantes de la Auditoría General de la Nación y 11 DNU que fueron tratados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Vamos ahora a una nota en exclusiva que tuvimos con el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, quien estaba el día del debate en la Cámara de Senadores en el Salón Eva Perón. Bueno, la tranquilidad de llegar al final del camino y que ahora empieza algo diferente, ¿no? Argentina reintegrándose a los mercados internacionales, la posibilidad de acceder al crédito que necesitamos para evitar el ajuste, pero también necesitamos para los proyectos de infraestructura del presidente Macri en todas las provincias del país. Así que esto es un punto de partida, era algo que había que hacer, que había que hacerlo pronto. Y que deja atrás, bueno, un capítulo de nuestra historia que creo que, bueno, como quedó demostrado en la votación, la gran mayoría quiere dejar atrás.
Los próximos pasos, esperar la decisión de la Cámara de Apelaciones, porque el pago está sujeto a esa decisión a partir de la ley. Y una vez que tengamos el visto bueno, iremos adelante, ya estamos en conversación con los bancos y bueno, colocaremos el dinero para poder pagar a los acreedores y a partir de ahí volver a la normalidad, ¿no? Escuchemos ahora la palabra del senador chaqueño Eduardo Aguilar, quien fue felicitado por los senadores en la sesión por la ardua tarea que llevó junto con el senador Abal Medina en el plenario de comisiones, que recordemos que fueron 5 días consecutivos antes de que llegue al recinto de la Cámara Alta. Nosotros en este caso particular votamos en contra, no porque estuviéramos en contra del acuerdo, ¿no es cierto?, o de la necesidad de un acuerdo, mejor dicho, que le permita a la Argentina solucionar y culminar la reestructuración de la deuda que se había empezado en el 2005, sino porque veíamos que eran muy débiles sobre todo los convenios que se piden que ratifiquemos, ¿no es cierto?, que no había la información suficiente, como lo explicamos en nuestra exposición cuando nos tocó hablar. No sabemos cuánta cantidad nominal de deuda estamos cancelando, cuántos intereses, cuántos punitorios, moras. Es decir, esto está absolutamente indeterminado en el proyecto. Hubiéramos querido poder enmendarlo al proyecto de ley, pero bueno, hay una urgencia de tiempo que creo que ha autoimpuesto el gobierno de alguna manera para poder culminarlo antes del 14, y eso lleva a un conjunto de desprolijidades. Más allá de eso, ya está aprobado, así que esperemos que esto sirva para terminar el proceso de reestructuración, no es de la forma que nos hubiera gustado, pero que sirva para terminarlo, y que a partir de ahora sobre todo podamos tener un uso responsable de la deuda pública. Nosotros decíamos no solo que no tiene que ser para gastos corrientes, tampoco alcanza con que sea para infraestructura, ¿cierto? Nosotros necesitamos aplicar el ahorro interno y el crédito externo a la transformación de la estructura productiva. Y eso es lo que efectivamente va a cerrar la grieta social que tiene el país, que es una sociedad muy dualizada en términos sociales, ¿no es cierto?, que necesita seguir creciendo, generando empleos de buena calidad. Y eso se hace con la transformación de la estructura productiva. Esperemos que en definitiva la solución que se dio, que es mayoritaria, legítima, así lo tenemos que aceptar, sea un primer paso para lo que por ahora todavía nosotros no vemos, que es un programa de desarrollo que pueda de alguna manera continuar lo que fue el gran proceso de reconstrucción que hizo la Argentina después del 2001, que nosotros lo pudimos acometer en los gobiernos anteriores, con déficit, con fallas, ¿no es cierto?, pero que en definitiva se pueda seguir en una senda de inclusión social a través de la transformación productiva. Ahí escuchábamos la palabra del senador por el Frente para la Victoria, titular de la Comisión de Economía Nacional, Eduardo Aguilar, y como veníamos diciendo, horizontalidad en el Frente para la Victoria, horizontalidad en el peronismo. Quizás históricamente debe ser un periodo, al menos en la Cámara de Senadores, que se va a estudiar. Siempre se critica a veces al peronismo en cuanto al verticalismo que maneja su estructura. En este momento hay una estructura horizontal en la Cámara de Senadores, el bloque no se ha roto, y así como escuchábamos con sinceridad las palabras de Eduardo Aguilar, vamos a pasar a escuchar ahora a Omar Perotti, también representante del Frente para la Victoria por la provincia de Santa Fe, quien hizo una metáfora muy interesante. Habló que con los canjes de deuda del 2005 y del 2010, se hizo un puente a un 93%, que faltaba un 7% que no se pudo hacer, no por mala voluntad del gobierno argentino, sino porque los fondos buitres no quisieron llegar a un arreglo sustentable para nuestro país durante todos estos años, más el fallo firme del juez Tomás Griesa. Y también hubo honestidad brutal por parte de Perotti durante su alocución en la Cámara de Senadores, ya que él confesó que durante la campaña con Daniel Scioli tenían que arreglar este tema y que lo habían hablado, y además que si él hubiese sido gobernador por la provincia de Santa Fe, no llegó a ser gobernador por 20.000 votos, él también se hubiese presentado en el Senado como gobernador a apoyar este preacuerdo. Y yo decía que aquí era como que había un puente que tenía el 93% construido. Si no llegábamos con el 7% restante, ¿de qué nos sirve un puente que no esté terminado, que no te lleve al otro lado? Resguardar eso era clave, porque allí se resguardaba no solamente a los bonistas que hace 1 año y 9 meses que no cobran, sino se resguardaba todo el esfuerzo de los argentinos. Quienes trabajamos para Daniel Scioli como candidato a presidente y junto a su equipo, teníamos en agenda el cierre de esta etapa de desendeudamiento, de sacar a Argentina del default.
Y sentíamos que esa era una de las instancias importantes para la Argentina. Otra responsabilidad que uno asumió plenamente es que si me hubiese tocado ser gobernador de la provincia, hubiese estado, como estuvieron todos los gobernadores aquí, en su gran mayoría acompañando y pidiendo que este proyecto se sancionara. No cabe al conocimiento de las posibilidades y el potencial de Santa Fe como para salir a buscar financiamiento en el exterior, que lo necesita y que lo necesita para infraestructura social. Esto es vivienda, acueductos, agua potable, cloacas, para infraestructura productiva. Pero esa salida al mundo seguramente va a ser mejor con esta posibilidad de que Argentina pueda cambiar de calificación al salir del default. Creemos firmemente que esta herramienta es útil para el gobierno y por eso acompañamos, pero creemos en el rol del Congreso de aquí en adelante para garantizar este destino del financiamiento nuevo. Y si ese financiamiento se aparta e irá a gastos corrientes, e irá a no corregir los mecanismos que han permitido la fuga de capitales de la Argentina, allí no estaremos acompañando. Entonces, me parece que ha sido una sesión importante para generar una herramienta que termine con el desendeudamiento en la Argentina y iniciar un camino donde el Congreso de la Nación recupera sus facultades delegadas. La senadora por la provincia de Salta, Cristina Fiore, se mostró en acuerdo con el proyecto y mencionó que es una gran oportunidad para nuestro país. Nuestro voto es de apoyo a este acuerdo porque consideramos que en definitiva es una oportunidad que le estamos dando a la Argentina, es un instrumento con el que va a contar no solamente el gobierno nacional, sino también uno y cada uno de los gobernadores y por supuesto en la esperanza que ese instrumento sea bien utilizado y que los créditos que puedan obtenerse en financiamiento internacional verdaderamente se utilicen para lo que es el crecimiento, la producción, el desarrollo y no para gastos corrientes, porque si no nuevamente vamos a cometer los errores del pasado, ¿no? ¿Cree que el Congreso tiene que volver a tener facultades delegadas en cuanto a temas de deuda? Mire, yo estoy convencida que el Congreso tiene que participar en este tema. Es decir, el Congreso tiene facultades específicas con relación a la deuda, con respecto al seguimiento. Se está creando una comisión respecto de la cual el Ejecutivo tiene que venir y rendir cuentas. Se va a empezar a trabajar ahora en un proyecto de ley donde le da mayor injerencia al Congreso y me parece que esto va a ser positivo, sobre todo en una nueva etapa a donde al ninguno tener mayoría los consensos tienen que construirse y eso me parece que es muy positivo para la democracia, ¿no? Vamos a escuchar ahora la palabra de Anabel Fernández Sagasti, representante del Frente para la Victoria y dentro del Frente para la Victoria, representante de la Cámpora, quien nos da sus motivos para votar en contra del proyecto y quien también nos cuenta lo que sucede dentro del bloque del Frente para la Victoria. Nosotros creemos que no está la seguridad de que no lluevan nuevos juicios a la Argentina por no respetar los principios de reestructuración de la deuda que aprobó la ONU el año pasado y que nosotros los incorporáramos al orden público nacional, es decir, la equidad entre los acreedores y el pago de nuestras deudas. Vamos a tener un país mucho más endeudado y por lo tanto, ¿qué posibilidades reales van a tener la provincia de salir? Poder conseguir deuda y encima barata. Creo que es una total falacia que los gobernadores vinieron acá, con acuerdos con el gobierno nacional, que no sabemos lo que son, le pidieron a sus legisladores nacionales que voten a favor, muchos de ellos lo han manifestado, de los propios compañeros de Frente para la Victoria sí, pero bueno, no estoy de acuerdo, creo que lo mejor para mi provincia es seguir negociando con soberanía y firmeza los acuerdos con los fondos buitres y así si necesita deuda, salir a tomar deuda, pero que sea con un sostenimiento responsable de esta negociación, ¿no? Los medios se destaca, aunque no es la primera vez en el año, que el bloque del Frente para la Victoria vota de manera libre y horizontal. ¿Hay riesgo que se rompa el bloque o se va a mantener esta postura durante por lo menos los próximos meses? Bueno, nosotros por supuesto que lo debatimos dentro del bloque. Hay posiciones muy firmes, contrarias las unas a los otros, pero todos tenemos la voluntad de trabajar por la unidad del bloque y espero que que en las próximas votaciones podamos votar juntos. Es la idea, por eso somos un bloque, por eso tenemos una plataforma electoral y todos fuimos con el mismo frente a las elecciones. Pero bueno, creo que lo tenemos que seguir debatiendo. El peronismo está en
en un debate interno por este nuevo posicionamiento que tenemos ante la sociedad, que es ser oposición. Así que bueno, estamos aprendiendo todos este nuevo rol, pero seguro va a ser de colaboración con el Gobierno Nacional, siempre y cuando nosotros entendamos que es lo mejor para el pueblo argentino, pero no lo estamos viendo hasta ahora. Así que bueno, lo debatiremos en el bloque. Momento de hacer una segunda pausa en resumen parlamentario, pero antes vamos a seguir repasando cómo quedaron constituidas las comisiones. La senadora Liliana Fellner nuevamente va a ser presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación. Y de Libertad de Expresión, exactamente. Y Alfredo Luenzo va a conducir la Comisión de Industria y Comercio. Quiero destacar cómo se ha movido, cómo ha trabajado el bloque del Frente Renovador. Si pensamos, Alfredo, un bloque de 3. Alfredo Luenzo dirige Industria y Comercio, Miriam Bochajian dirige Población y Desarrollo. Siendo 3 senadores, presiden 2 comisiones. Nuestra felicitación al bloque de 3. Vemos lo que pasa en las comisiones. Pausa y ya volvemos. La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión seguirá siendo presidida por la senadora Liliana Fellner, mientras que el pampeano Carlos Marino fue elegido vicepresidente y la secretaría recayó en el senador Adolfo Rodríguez Sá. Esta comisión siempre ha tenido mucho trabajo por la gran diversidad de temas que toca y temas que son de muy de actualidad. Y sobre todo en este momento que no sabemos qué pasa con la ley de medios, que no sabemos qué pasa con la ley de Argentina Digital, estamos por supuesto esperando el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, sobre todo aquellos que conforman el ENACOM o aquellos que han conformado o han dado vida a lo que es este Ministerio de Comunicaciones. Así que en ese sentido, trabajando, vamos a empezar con los proyectos que tienen presentados los señoras senadoras y senadores. Con respecto a esto, vamos a empezar con telefonía móvil, ya que hay muchos proyectos presentados que hablan y tocan este tema de la telefonía móvil para mejorar el servicio desde distintos puntos. Así que bueno, según lo acordado, así vamos a empezar a trabajar. Por su parte, la Comisión de Industria y Comercio eligió al chubutense Alfredo Luenzo como nuevo titular, mientras que en la vicepresidencia fue elegida la senadora María Laura Leguizamón. Creo que estamos en un momento donde las economías regionales, todo lo que tiene que ver con el comercio, con la industria, realmente es una situación complicada a lo largo y lo ancho de toda la República Argentina. Cuando uno comienza a observar y a rastrear cuál es la historia que tiene esta comisión, los temas a los que ha estado abocado, realmente nos plantea un desafío enorme de cara al futuro, enorme. Creo que no hay una sola provincia, no hay un solo rincón de nuestro país que no necesite de un trabajo que pueda, en definitiva, ser analizado en el contexto de esta comisión. Por lo tanto, una gran responsabilidad, pero no solamente por lo que implica desde lo institucional, sino por lo que implica la respuesta que tenemos que dar a muchos sectores de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestro comercio que están aguardando esa respuesta. Creo que cada uno de los integrantes de esta comisión le quiere dar una impronta, le quiere dar un perfil. Todos obviamente vamos a abonar para tratar de, en principio, comenzar a trabajar con los proyectos más urgentes. No hay uno en particular, son muchos, creo que en lo macro ya tenemos cosas para definir, por eso reciente mencionaba el tema del comercio, me parece que estamos en una situación delicada. Hemos escuchado inclusive en otras comisiones donde tendremos también participación desde este lugar, qué es lo que está pasando con los precios hoy en la República Argentina. Bueno, tema que vos mires, obviamente esta comisión va a tener un abordaje, va a tener una responsabilidad y va a tener un protagonismo. Por lo tanto, mencionar un tema sería injusto porque estaremos descartando implícitamente otros y no es la idea. Es trabajar en orden de prioridades que se vaya marcando dentro del contexto de la comisión.